¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Obed Rosas. Seguramente ya me conocerá por los distintos espacios en los que solemos encontrarnos en Sin embargo al aire. En esta ocasión me toca invitarlo a que conozca mis favoritos, este espacio en donde hacemos una revisión, una invitación particularmente a que conozca, pueda leer las diferentes columnas que se publican en sinembargo.mx. Esta semana ha estado marcada particularmente por el ataque de Estados Unidos y de Israel hacia Irán. Ese será uno de los temas que tocan nuestros columnistas. Por una parte tenemos, por ejemplo, a Mario Campa, quien analiza el impacto económico que tiene esta ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el impacto que va a tener particularmente en los precios del gas, en los precios del petróleo, toda la reconfiguración que puede tener geopolíticamente por una parte con Rusia, quien puede resultar siendo el ganador de todo este conflicto a partir de la venta en el mercado negro de sus reservas petroleras. También habla sobre el papel de China y de Asia. Ahorita entramos a detalle en ese tema. Y en el mismo aspecto, aunque con un toque bastante peculiar, el Héctor Alejandro Quintanar también se refiere a este tema de la ofensiva, del ataque por parte de Estados Unidos, particularmente del gobierno de Trump, que acepta respaldar a Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu en esta ofensiva, da cuenta qué es lo que hay detrás y le da este toque recordando cómo en junio pasado el promotor de que la verdad ya es irrelevante, Raimundo Rivapalacio, mencionaba esta cuestión del supuesto vínculo del régimen iraní con Andrés Manuel López Obrador en 2006. Eso por una parte. Por la otra parte, hablaremos sobre los retos políticos que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Alejandro Páez Varela hace una revisión de los distintos frentes que tiene abierto, en cuáles ha podido lidiar con ellos el tema de seguridad, con operadores como el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, y va repasando cada uno de los aspectos hasta llegar al tema de la reforma electoral, en donde quienes tendrían que ser sus operadores en el Congreso, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el senador Ignacio Mier, pues prácticamente ya están dando por perdida una batalla que aún no inicia en cuestión de conseguir los votos que requiere el oficialismo para sacar esta reforma. También advierte sobre el auge de proyectos de esta llamada batalla cultural, y en ese sentido Alvarado Delgado ahonda sobre este auge que ha tenido Ricardo Salinas Pliego y su anuncio de tratar de llevar a 300 candidatos en los 300 distritos electorales que van a estar en juego el próximo año. Bien, iniciemos con esta primera columna que publica nuestro compañero Mario Campa, en la cual habla sobre Medio Oriente en llamas, el ataque a Irán merma la seguridad económica global. Menciona cómo esta situación, el cierre que ha tenido Irán sobre el tránsito de buques petroleros, ha estado impactando, particularmente habla de Japón, Corea, como prácticamente eso los va a meter en un problema porque dependen en gran medida de lo que puedan comprar, importar hacia sus países en cuestión de crudo. También establece la ganancia que va a tener Vladimir Putin en toda esta conflagración, particularmente por el tema del gas. También menciona cómo todas esas reservas que Estados Unidos ha sancionado, particularmente el gobierno de Donald Trump, a quien le compre a Rusia, dice la situación va a orillar a que este mercado negro, esta compra de este petróleo, pues exista. Habla de India, como en un primer momento se resistía a todas estas
compras a partir de las sanciones impuestas por el régimen estadounidense, pero como ahora el panorama es distinto. Menciona que si lo que quería Donald Trump era generar inestabilidad en Medio Oriente, fortalecer a sus rivales y generar también un caos ahí en cuanto a sus aliados en Europa, pues bueno, está triunfando en ese sentido. Menciona cómo España ya ha dicho que no va a permitir que pasen, que no estén ahí aviones estadounidenses en las bases militares, como Inglaterra ha sido más cauto, incluso ha generado un descontento de Trump a su reacción, y como Francia está también invitando a como que cada vez más las potencias empiecen a armarse, es decir, nuevamente llamar a esta carrera armamentista. Me parece que es puntual que vayamos a ver esta parte de la columna de Mario Campa, y regresamos para platicar de lo que trae con nosotros Héctor Alejandro Quintanar. Donald Trump se embarcó en la apuesta más arriesgada desde que es presidente. En complicidad con Benjamín Netanyahu, el bombardeo a Irán abre una potencial guerra interminable como las que tanto criticó en campaña. Ciertamente, Trump optó de nuevo, como antes en Venezuela, por sembrar terror desde el aire antes que poner tropas en tierra ajena. En estricto rigor, una guerra como la de Irak es aún improbable. No obstante, la historia indica que la situación puede salir rápido de control. Mientras tanto, la Casa Blanca juega a la ruleta ante la perplejidad de un mundo inmerso en un orden internacional más y más frágil. En Medio Oriente, Irán tomó represalias por los bombardeos a Teherán con una ola de terror sobre las bases militares estadounidenses en la región. Asimismo, atacó activos como aeropuertos y hoteles. Además, para ganar poder de negociación e incrementar sus exportaciones a mejor precio, cerró el tránsito de buques petroleros en el estrecho de Hormuz, nudo geográfico en la salida del Golfo Pérsico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. Con la pradera en llamas, el efecto inmediato para la región es la inmediata pérdida de turismo, una caída en los volúmenes de las ventas energéticas y en general una sensación de inseguridad extrema que mina la confianza y ataca al corazón el ritmo de la vida cotidiana. El resto de Asia padece un alto grado de vulnerabilidad a un conflicto prolongado. Japón y Corea, dos naciones sin producción petrolera propia, son quienes más dependen del petróleo que transita por el estrecho de Hormuz. A saber, 7 de cada 10 barriles importados pasan por ahí. Si no retorna a la normalidad, los países del noreste asiático enfrentarán un choque inflacionario o tendrán que abrirse a las importaciones rusas provenientes de las refinerías de India, que podrían expandir márgenes por el premio de riesgo. Por otra parte, China es el mayor importador de petróleo crudo del mundo, con más de 11 millones de barriles diarios comprados al exterior, si bien 3 de cada 10 barriles que consume son producidos en casa, contra 1 de cada 10 adquiridos a Irán, sin contar que tiene acceso privilegiado a las importaciones rusas a descuento y que, en las primeras horas del conflicto, Irán permitió el tránsito por Hormuz de buques petroleros rusos y chinos. En Europa, las primeras horas de caos delatan vulnerabilidades económicas y distanciamiento entre líderes. Por una parte, los bombardeos iraníes a Qatar provocaron que los precios del gas natural licuado en Europa saltaran hasta 50% en las primeras horas del lunes, avivando temores por la sabida fragilidad energética del continente. Por otro lado, los gobiernos reaccionaron sin cohesión grupal y, para muestra, Pedro Sánchez negó permisos a los aviones estadounidenses en las bases militares de España, mientras que el Reino Unido respaldó a Washington de forma vacilante hasta provocar la decepción manifiesta de Trump. Héctor Alejandro Quintanar publica a su vez, también enfocándose en el tema de Irán, pero como le decía, con este cambio, él publica El eje Irán-Macuspana y el fin de la democracia, una columna en la cual también ahonda el impacto que va a tener geopolíticamente este ataque, esta ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Menciona que más allá de lo que se pueda cuestionar en relación al gobierno que existía, en el régimen que existía en Irán, aquí la cuestión es que se trata de una injerencia a la soberanía nuevamente de Estados Unidos hacia otro país. Ya mencionaba
En ese sentido, el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en Venezuela, yo añadiría ahí también el tema de todo, el tema de lo que ha ocurrido con Cuba, y en ese sentido menciona que independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo, se trata del respeto irrestricto que debe existir hacia las soberanías. En ese sentido menciona y da ese giro y recuerda ese episodio de junio pasado en el cual Raimundo Rivapalacio aseguraba que Irán había financiado la campaña política de 2006 de Andrés Manuel López Obrador, sumándola a una lista de episodios de los malquerientes, de los opositores al expresidente López Obrador, que siguen generando estas narrativas sobre supuestas alianzas, como lo fue el financiamiento que fue del supuesto financiamiento que ya hablaron de el régimen de Hugo Chávez, o el supuesto financiamiento de Rusia, el cual Andrés Manuel López Obrador bromeó con este ya conocido video de que está ahí en el puerto de Veracruz esperando la llegada del submarino con el oro ruso. Bueno, contextualiza todo en esto, cómo se alteran estas narrativas por parte de los medios, y también pide de paso en una buena lid que los malquerientes, particularmente quien crea toda esta narrativa, se revisan y atiendan también esta salud mental en relación a estar inventando cuestiones que no tienen apego a la realidad, aunque yo añadiría, si viene de alguien para quien esta realidad es irrelevante, pues ahí podríamos tener una primera respuesta. Dos supremacistas envilecidos, uno con tramas delictivas y vínculos pederastas y otro con un genocidio en su haber, hoy encabezan una andanada contra un país que, más allá de quién o qué lo gobierne, no puede ser objeto de intervenciones salvajes que, además, atentan fundamentalmente contra grupos vulnerables, en una acción más semejante al terrorismo que a una acción de guerra declarada. La constante internacional a ello es risible. Se valida la premisa de que se efectuó un, entre comillas, ataque preventivo, que es una contradicción delirante parecida a la de, entre comillas, fuego amigo. Y, como siempre, se expone un falso dilema que en el fondo busca disfrazar el sadismo rastrero de sus emisores. Y ese falso dilema es el de que si condenas la atrocidad perpetrada contra Irán, eres un respaldo fanatizado de un régimen ayatola y fanático indigno de la modernidad. Lo que estos sádicos de facto no alcanzan a entender es un par de verdades incontrovertibles. La primera es que, tal como pasó en Caracas, la intromisión en un país soberano no es ninguna aventura protodemocrática. Es, sin más, un asunto de un ilegítimo interés geopolítico que, como tal, vulnera a todo el mundo, porque vuelve a este un objeto que en cualquier momento una nación como Estados Unidos se apropia del derecho a saquear. La segunda verdad es que tanto Estados Unidos e Israel están gobernados por una secta fanatizada que no representa los valores de la modernidad. Argumentar en contra de la teocracia iraní sin considerar que Trump es un mesiánico más cerca del Ku Klux Klan que del Partido Republicano, o que Mileikovsky es un nazi del siglo XXI, es por lo pronto una hipocresía. Un discurso de autoengaño exculpatorio para admitir la barbarie sin que eso quite el sueño. En ese mare magnum, una nota más cercana. En junio de 2025, un señor de nombre Raimundo Rivapalacio, exintegrante del aparato de manipulación y engaños del salinismo, donde figuró como director de Notimex de 1988 a 1990, publicó un artículo de de opinión fascinante, donde aseguró que las escaramuzas de ese momento entre Irán y Estados Unidos tenían en alguna parte de su fondo como vicerresponsable a López Obrador, a quien, según el mono de ventrílocuo del salinismo, el régimen religioso del ayatolá financió para su campaña en 2006. Los presuntos críticos de López Obrador merecen ya no solo atención periodística, sino también psicoanalítica, dicho sin mala fe. Muchos de ellos también, como si fueran una secta religiosa oscurantista, merecen curiosidad antropológica. Y también merecen
algún crédito de ficción literaria. En este caso, en 2006, algunos especularon maravillas estrambóticas como que la campaña de López Obrador estuvo financiada por Hugo Chávez a través de círculos bolivarianos en Ciudad Universitaria que recibían dinero y armas para el perredista, a través del embajador Vladimir Villegas. Poco importaba que el diplomático de Marras hubiera sido expulsado de México sin razón en octubre del año previo. Ya entrando en cuestión de política nacional, Alejandro Páez Varela publica un texto amplio, interesante, que él titula Los retos, el tumor y la presidenta. Los retos los enumera, da cuenta de ellos, menciona el tema de seguridad, como hasta ahora sus dos principales operadores en ese tema, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, han hasta el momento operado, han dado resultados, y menciona que tienen que seguir en esa línea, lo cual también le quita una carga. También menciona en lo que respecta a la relación México-Estados Unidos, como la presidenta, como ningún otro país ha tenido a México, conteniendo las amenazas de Donald Trump, permitiéndole cada momento ganar tiempo cuando se necesita ganar tiempo, atemperando a Donald Trump, algo que difícilmente han podido hacer otros países. Menciona en ese sentido como el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon y también el canciller Juan Ramón de la Fuente le han ayudado a ir avanzando en el camino de esta renegociación del TEMEC, contemplando ellos, y esto es importante mencionando, que sea un tratado de 3 países, es decir, de México, Canadá y Estados Unidos. Añade otra cuestión más, un buen manejo de la economía. En general, en términos generales, dice que Edgar Amador bien puede ahondar más en este frente con un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. En otra parte habla de ese otro frente que no está en el que prácticamente los operadores no están haciendo bien su trabajo. Habla del frente legislativo, particularmente en lo que respecta a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual de entrada los aliados Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México han manifestado su oposición en ese sentido. Dice que pareciera que Monreal, como sucedió con López Obrador, ya dio prácticamente por perdida la batalla, y cuestiona la necesidad de seguir teniendo operadores de ese tipo. Lo mismo con Ignacio Mier Velasco, el senador, quien suplió en la coordinación parlamentaria de Morena en la Cámara Alta a Adán Augusto López Hernández. De ahí pasa al tema del tumor, el tumor entendiéndolo como este daño que está generando dentro de la política el empresario Ricardo Salinas Pliego, que no ha ocultado sus intenciones, más bien las ha manifestado de irse involucrando cada vez más en la política, pero también menciona de todos estos comentadores, odiadores que pululan en las redes sociales, atacando bien una cuestión o bien otra cuestión, una enfermedad, un cáncer que él atribuye a la influencia, a la permanencia en la discusión de Ricardo Salinas Pliego. Añaden con lo que respecta a la presidenta, que ha ido lidiando con cada una de estas cuestiones con niveles de popularidad que difícilmente ha tenido otro presidente, lo cual atribuye precisamente a la capacidad de enfrentar cada uno de estos retos. Vayamos a ver este fragmento de esta columna de Alejandro Páez Varela y regresamos. Era penoso verlo y era más penoso entender que detrás de cada mensaje de odio y detrás de cada burla en redes sociales hay una persona. Los secretarios de la Defensa en México nunca respondieron a una sola pregunta de la prensa, pero Ricardo Trevilla Trejo, general de división diplomado del Estado Mayor, estaba ahí, señal de nuevos tiempos, quebrándose en público. Hablaba de muertos, de familias como la suya que horas antes habían recibido la notificación de que su hija, su hijo, su padre estaba muerto. Muertos en combate, muertos por una guerra muy ajena que también es propia. Muertos tratando de evitar que los drogadictos de Nueva York o Denver o Washington se gasten la vida consumiendo cochinadas
y evitando a que acá en México un tendero de algún barrio mexicano estuviera muerto de miedo contando billetes frente al otro que está armado y lo extorsiona. Era penoso ver en redes que se burlaran de un hombre de cabello blanco porque se quebraba al hablar de sus compañeros muertos. Era penoso saber que esos mensajes no se escriben solos, que alguien los redacta. Un cobarde que cobra por el peor de todos los trabajos. Alguien que se cree que su mensaje hará que vuelva el PRIAN al poder, o que la estirpe de Felipe Calderón reconvierta a Los Pinos en centro de poder para emborracharse en sus jardines. Pero es un todo. Los videos contra Gerardo Fernández Noroña, iguales a los que buscaban destruir a Citlali Hernández, son horribles y muy injustos. Salinas Pliego no es un tumor de nuestra sociedad, es un tumor de nuestra sociedad. Un tumor que, como todos los tumores, debería ser extirpado de la mejor manera para no dañar al cuerpo, para no afectar lo que le rodea que esté sano. Un tumor que ha perdido en 2 años cerca de $8,000 millones, una cifra fabulosa. Un tumor lleno de odio y rencor que quiere que todo el mundo pague sus malas decisiones. Quería que los ciudadanos pagaran sus impuestos y, cómo no, se ha transformado en uno de los cerdos del viaje de Chihiro. La red social X es una basura, pero los peores ciudadanos de México están colonizando también las otras redes. Quieren que todo el país se bañe con sus ríos de lodo y vergüenza. Quieren que toda la nación respire basura. Es penoso verlo y, sobre todo, comprender que detrás de cada mensaje de odio hay muchos que se alegran. Y es también interesante verlo como un reto de la presidenta, porque lo es. 3. La alcantarilla. Les hubiera encantado que fuera ella quien llorara. Habrían estallado en un solo gemido si Claudia Sheinbaum fuera la que se quebraba. Le dicen títere y marioneta y le dicen cosas peores. La llaman incapaz desde el rincón al que se fueron por incapaces. Verla quebrarse habría sido el éxtasis. Pero no fue ella, fue un general de 65 años de edad, conmovido por su tropa. Salinas Pliego quiere sus 300 diputados, es el título de la columna de Álvaro Delgado, en la cual recupera lo comentado por el dueño de Grupo Salinas en su visita a España, en esta entrevista que concede a la agencia EFE, en la cual manifiesta que es esta primera idea de llevar a 300 candidatos a los 300 distritos que estarán en juego en la elección de 2027 como un termómetro o una primera medida para ver si él se postula en 2030. Álvaro Delgado recuerda cómo el empresario, el dueño de TV Azteca, ha podido en un primer momento introducir, por ejemplo, en esta nueva fuerza que se está creando precisamente para competir en 2027, Somos México, que hoy preside Guadalupe Acosta Naranjo, como Salinas Pliego ha podido meter ahí a 2 operadores clave, lo que podría llevar a un primer momento a alcanzar algunos puestos. Menciona que el propio Salinas Pliego ha reconocido que por la vía independiente es complicado llegar a estas 300 candidaturas, por lo tanto tiene que recurrir a las fuerzas de los partidos políticos como este de Somos México. También recuerda el tema de cómo el propio PAN ya lo ha invitado a que sea su candidato presidencial. En ese sentido ve ahí posibles posiciones que pueda colocar, pero también en el Partido Verde Ecologista de México, donde ya tiene a 2 operadores, a Luis Melgar, el senador, y a Carlos Puente, el diputado del Partido Verde Ecologista de México. No solo eso, no descarta que en el PT pueda suceder lo mismo, y en el caso del PRI, con un buen precio podría llegar a esta meta. No obstante, establece ahí una serie de cuestiones. Primero, lo que va a significar la lucha por la batalla cultural, como llama la ultraderecha libertaria, o como se quiera llamar. Álvaro Delgado dice que no se le tiene que se le tiene que tomar con la debida seriedad, pero también establece los retos que puede establecer, mismos que reconoce Salinas Pliego al señalar que si el 2027 no consiguen obtener la votación necesaria, difícilmente él va a contender en 2030, cuando el rechazo habrá sido muy claro.
Álvaro Delgado habla también de todas las motivaciones que hay detrás de Ricardo Salinas Pliego para llevar a cabo esto, particularmente el que se le haya obligado prácticamente a cumplir con sus obligaciones fiscales, a las cuales no había cumplido a lo largo de los gobiernos del PRI y el PAN. Con Andrés Manuel López Obrador, recuerda que existe estas diferencias cuando Andrés Manuel López Obrador le aclara que no se le va a condonar esto, sino que tiene que pagar, y de ahí establece cómo se ha ido involucrando cada vez más en la política mexicana hasta el momento en el que ya ha establecido abiertamente cuál es su primera meta en el 27 antes de caminar hacia el 30. Vamos a ver todo lo que onda Álvaro Delgado en esta columna y volvemos. El magnate Ricardo Salinas Pliego tiene ya una red mediática para potenciar su proyecto político. Está sustentada en los canales de TV Azteca y en una nómina de opinadores que van desde Tumbaburros y Javier Negre hasta allegados a Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Pero ahora quiere postular a 300 candidatos a diputados federales suyos en la elección del 2027. La primera prueba de fuego, dice él mismo, para lanzarse como candidato presidencial en 2030 o de plano tirar la toalla en su muy peculiar batalla cultural. Nadie puede no tomar en serio a Salinas Pliego en su venganza política por tener que pagar impuestos, que lo tienen en la quiebra en algunos de sus negocios. Y menos ahora que quiere colocar en el Congreso a sus seguidores del movimiento anticrimen y anticorrupción, lo que supone una definición de los partidos políticos tradicionales y de los nuevos para aliarse con este personaje. Porque por la vía independiente, él mismo lo reconoce, es casi imposible ganar. Por lo pronto, Salinas Pliego colocó a 2 de sus empleados en la dirigencia nacional de Somos MX, el nuevo partido que preside Guadalupe Acosta Naranjo y que por sus integrantes es un PRIAN chiquito. Se trata de 2, Jacqueline Lost, directora de la Unidad de Género de México y América Latina del Grupo Salinas, y el exdiputado Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad, propiedad también del magnate. Salinas Pliego tiene también influencia en el Partido Verde Ecologista de México, por el que su hija Ninfa fue diputada federal y senadora. El PAN ya hasta le ofreció la candidatura presidencial y le daría también posiciones. Si hay dinero de por medio, el PRI de Alejandro Moreno está en total disposición. Y hasta el Partido del Trabajo, ahora en rebeldía, le podría dar espacios también. Y el Partido Paz de Hugo Eric Flores y México Tiene Vida, también de conservadores regiomontanos, estarían a disposición del magnate. Mire, este plan de Salinas Pliego fue expuesto por él mismo la semana pasada en España, cuando fue a recibir un premio de una fundación Patito, y luego de la ceremonia dio una entrevista a la agencia de noticias EFE, en la que reveló que impulsa la postulación de sus candidatos a diputados federales en las elecciones que habrá en México en 16 meses y que pues es parte de la batalla cultural que impulsa contra la Cuarta Transformación, liderada por Claudia Sheinbaum, y antes por Andrés Manuel López Obrador, quien dejó de ser su amigo por no perdonarle los impuestos que debía y aún debe. La traición de Kennedy es la columna que publica Alejandro Calvillo, el director del Poder al Consumidor. Me parece es importante también ver el tema de este personaje tan polémico que hemos abordado en distintos espacios. Un personaje que se opone abiertamente a las vacunas, un personaje que es repudiado incluso por la propia familia Kennedy, que le ha pedido en distintas ocasiones que deje de estar utilizando el nombre
de su padre, el nombre de... él es sobrino, por ejemplo, de John F. Kennedy, es hijo de Robert Kennedy, Bobby Kennedy. Le ha pedido la familia que deje de estar lucrando con ese sentido, pero Alejandro Calvillo recupera una cuestión en la cual fue bien visto el propio Kennedy, que fue en esta campaña de hacer América saludable otra vez, oponiéndose a los alimentos ultraprocesados, a los endulcorantes, al uso de el glifosato, por ejemplo, a los transgénicos. Decía que esa era una de las cuestiones que le había granjeado el poco apoyo que tenía dentro del sector de la salud, y el cual había estado avanzando en ese sentido con el respaldo, algo que cambia cuando Donald Trump permite el uso del glifosato en todos los productos. Eso, dice, ha generado inconformidad dentro del propio movimiento MAHA, que es Make America Health Again, o Volver a América Saludable otra vez. Ha generado inconformidad en el único, digamos, lugar en donde había sido bien visto. De paso, recuerda el impacto que va a tener y que está teniendo toda esta cuestión de las presiones de Estados Unidos para permitir este tipo de sustancias en los alimentos aquí en México, esta pugna que existe en el tema del TEMEC, y que tiene repercusiones no solamente ya en la salud de los estadounidenses, donde se ha dado esto, sino en la de los propios mexicanos. Sería con esta columna con la cual yo me estaría despidiendo. Le agradezco que me haya acompañado en este espacio de mis favoritos. Esto solamente es una pequeña selección de lo mucho que puede encontrar en las columnas de sinembargo.mx, en donde todos los días puede consultar diferentes opiniones y columnistas. Muchas gracias. La orden ejecutiva de Donald Trump para la protección del herbicida glifosato como un asunto de seguridad nacional aparece como un acto totalmente sin sentido ante la evidencia de los daños a la salud de este agroquímico. Pero en realidad sí tiene un sentido profundo esta orden ejecutiva de Trump: proteger a la agricultura de los transgénicos, asociada a un uso intensivo de este herbicida, del glifosato, y proteger a la empresa DuPont, que adquirió a Monsanto, creadora de ese herbicida. DuPont heredó, al adquirir Monsanto, miles de demandas multimillonarias por daños a la salud que heredó de esa empresa. El actual secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., declaró el 14 de junio de 2025 lo siguiente. Dijo: el herbicida glifosato es uno de los culpables en la epidemia de enfermedades crónicas en América. Hasta ahí la cita. Y prometió su prohibición. Sin embargo, el 2 de febrero de este año, tras la orden ejecutiva del presidente Trump de proteger la producción de glifosato, pasó a declarar en sentido contrario lo siguiente. Cito: la orden ejecutiva de Donald Trump pone a América primero donde es más importante en la defensa de nuestro abasto de seguridad. Hasta ahí la cita. Un hecho disruptivo en este segundo mandato de Trump fue la incorporación de Robert F. Kennedy Jr. a su gobierno al frente de la Secretaría de Salud. Kennedy se había presentado como candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos en un principio. Después negoció para apoyar la candidatura de Trump a su segundo mandato. Kennedy se presentó al frente de lo que llamaron el movimiento MAHA, Hagamos América Saludable de Nuevo, que logró atraer a diversas organizaciones comunitarias e incluso académicos de los Estados Unidos. Un hecho bastante contrastante con el resto de las alianzas del MAGA, el Hagamos América Grande Otra Vez, encabezado por Trump, con sectores ultraconservadores de la ultraderecha.